Lo que vas a escuchar hoy sacudirá tu alma por completo, porque nadie, ni en los abismos más oscuros de la desolación, imagina que un hombre sea capaz de arrastrar a su propia y anciana tía por la grava afilada de una cantera desierta, levantando un pesado mazo de hierro para golpearla sin un ápice de piedad. Pero lo verdaderamente asombroso, lo que trasciende el límite de la maldad del hombre y se interna en el terreno de lo divino, no fue la codicia desmedida de este agresor, sino el guardián inesperado que descendió de los acantilados de piedra para rescatarla. ¿Te imaginas a un colosal caballo gris hierro, salvaje, indómito y de mirada implacable, apareciendo entre las densas nubes de polvo de piedra para pararse como un escudo vidiente ante el golpe fatal y juzgar al atacante con una mirada de profunda y severa autoridad celestial? Esta historia es real, es desgarradora hasta el último suspiro, y nos enseña que cuando los hombres cierran el corazón ante el desamparado y la piedad se apaga en la tierra, la creación entera se levanta de su letargo para hacer justicia. Si alguna vez en tu andadura por este mundo te has sentido invisible, abandonado o maltratado por quienes debieron protegerte con su propia vida, no te vayas. Tu espíritu necesita escuchar este mensaje de esperanza el día de hoy. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de estas historias que tocan el corazón y transforman vidas. En el poblado de San Juan de las Canteras, el aire no se respiraba. Se mascaba como un polvillo blanco y seco que se pegaba a los labios y se metía en los ojos, tiñendo el paisaje con los tonos grises de la desidia. A las 3 de la tarde, el sol del mediodía caía a plomo sobre las laderas excavadas, donde la piedra caliza y el granito reflejaban una luz cegadora que hacía temblar la atmósfera. El viento que soplaba desde las gargantas del acantilado no traía frescura. Era una corriente caliente y cargada de un olor rancio a hierro oxidado, pólvora vieja y tierra seca que parecía brotar de las entrañas mismas de las canteras abandonadas. Al borde mismo de una de las fosas de extracción más antiguas, en un patio cubierto por una alfombra de grava afilada y rodeado por bardas de adobe desportilladas por el tiempo, transcurrían las horas para doña Candelaria. A sus 75 años, su cuerpo pequeño y encorvado parecía haber sido esculpido por el mismo cincel que trabajaba la piedra del lugar. Su rostro, surcado por arrugas profundas y tostado por el sol implacable del altiplano, era el mapa vivo de una existencia dedicada enteramente al trabajo rudo y a la oración silenciosa. Llevaba siempre el cabello recogido en 2 trenzas delgadas, ya completamente canosas, que le caían a los costados del cuello como 2 cordones de plata vieja. Su vestimenta era humilde. Un vestido de manta desteñida con pequeñas flores deslavadas por los años y un rebozo marrón gastado que olía a humo de encino y a sal. Solía andar descalza por el patio de grava. Decía Candelaria que los pies descalzos sobre la piedra eran la única forma de mantenerse unida a la creación, sintiendo el calor de la tierra que su difunto hermano, el cantero mayor del pueblo, había trabajado con tanto afán. Doña Candelaria estaba inclinada junto a un viejo pollete de piedra, desgranando despacio unas mazorcas de maíz que pretendía moler para el almuerzo. Sus manos, hinchadas y nudosas por el reuma, se movían con una lentitud ritual, como si cada grano desprendido fuera un grano de gratitud entregado al aire caliente. Mientras trabajaba, su mente viajó hacia el pasado. Recordó los años en que el patio estaba lleno de risas y del aroma a café de olla recién colado. Recordó especialmente la infancia de su sobrino, Julián, a quien había criado desde que quedó huérfano a los 4 años. Ella había pasado noches enteras en vela, cociendo ropa ajena bajo la luz de una vela de sebo, para que al niño nunca le faltara un plato de frijoles calientes o un abrigo para las heladas de la sierra. Lo recordaba como un niño de mirada limpia, asustado por las sombras que proyectaban los acantilados por las tardes. ¿En qué momento se había roto esa pureza? ¿En qué momento Julián había candeado la nobleza de su sangre
por la amargura rancia que ahora le consumía el alma. El crujido seco y violento de la grava afilada bajo unas botas de cuero pesado interrumpió la quietud del patio. Julián apareció por el zaguán entreabierto, con el rostro enrojecido por el sol de la tarde y la mirada turbia que delataba una noche entera de juego y mezcal en las cantinas del Bajo. Tenía 39 años, pero las sienes hundidas, los hombros permanentemente tensos y la mandíbula apretada lo hacían parecer un hombre mucho más viejo y amargado. Caminaba con una rigidez hostil, como si cada paso suyo fuera un desafío directo a la misma tierra que lo vio nacer. Julián venía consumido por una desesperación absoluta que ya no lograba contener. Las deudas de juego de la gran ciudad lo habían alcanzado por fin, y los acreedores le habían advertido que si no pagaba antes del anochecer, buscarían su cuerpo en el fondo del cañón. Su única salida era obligar a su tía a firmar las escrituras del pequeño terreno de la cantera, la única herencia que su padre le había dejado, y que ella se negaba a vender a una compañía constructora que pretendía dinamitar el lugar histórico del pueblo. «Ya basta de rodeos, tía Candelaria», gritó Julián, con una voz ronca que el viento del acantilado parecía dispersar con burla. «El papel está sobre la mesa de la cocina, y sé muy bien que tienes las escrituras guardadas en el baúl de madera. Fírmame el traspaso de una vez. No voy a dejar que me maten por tu terquedad de vieja». Doña Candelaria no levantó la mirada de inmediato. Siguió desgranando el maíz con sus dedos temblorosos, tragando saliva, mientras intentaba infundirse una fuerza que ya no poseía en su pecho cansado. «Hijo», dijo con esa voz pausada que sonaba a consuelo en medio del bochorno. «Esas tierras son lo único que nos queda de tu padre y de tu tío. No es por el valor del terreno, Julián. Es por el honor de los hombres de nuestra sangre que se dejaron los pulmones en estos acantilados de piedra para darnos un nombre limpio. Si lo vendes, mi hijo, estarás vendiendo la memoria de nuestra familia. Yo no te niego mi pan, pero esta tierra no se vende. Es tu herencia para cuando tengas tu propia casa y decidas vivir en paz». «La memoria de mi familia no me sirve para pagar lo que debo», rugió Julián, dando un paso violento que eliminó la distancia entre ambos. «Tú siempre prefiriendo a los muertos antes que salvar mi vida. Si no me das ese papel por las buenas, Candelaria, vas a aprender a respetar mi desesperación de una vez por todas». La anciana negó con la cabeza en un gesto silencioso de resistencia, una resistencia que no nacía de la soberbia, sino del dolor inmenso de ver a su propio sobrino, el niño que había arrullado en sus brazos, convertido en una sombra de codicia. Aquel silencio desató la furia de Julián. Con un movimiento brusco y carente de toda compasión, el hombre la tomó de la muñeca delgada. Doña Candelaria soltó un quejido agudo mientras perdía el equilibrio al instante. Su cuerpo frágil golpeó contra el suelo del patio, y Julián, poseído por una rabia ciega, comenzó a arrastrarla por la grava afilada del patio de piedra. El dolor físico fue inmediato y cruel para la anciana. Sentía cómo las pequeñas piedras calizas de la grava le cortaban la piel de las piernas y los codos, abriéndole heridas delgadas que el polvo blanco de la cantera hacía arder con la intensidad del fuego. Su vestido de manta desteñida se desgarró por el borde, barriendo el polvo en una nube grisácea que se levantaba a su alrededor, mientras su rebozo marrón quedaba tirado junto al pollete como un testigo mudo de la infamia. «¡Firma el papel, vieja infeliz!», gritaba Julián, arrastrándola hacia el centro del patio muy cerca de donde guardaban las pesadas herramientas de la cantería. «Fírmalo, o te juro que de esta tarde no pasas viva». Doña Candelaria yacía de costado en la grava, respirando con dificultad y con el rostro cubierto de polvo y sudor frío. Sentía que su pecho se cerraba por la falta de aire y que sus fuerzas físicas se estaban desvaneciendo. En el rincón del corral, apoyado contra una batea de madera rota, estaba un pesado mazo de hierro, una herramienta de cantero de 10 libras que su hermano había usado durante años para romper el granito de la montaña.
Julián soltó a su tía y tomó el mazo de hierro con ambas manos. El metal, oxidado y marcado por los años de ruda labor, parecía una extensión de su propia frustración. Lo levantó en alto sobre su cabeza, ocultando la débil luz del sol poniente con su sombra alargada y monstruosa que se proyectaba sobre el rostro desprotegido de la anciana. «Esta es tu última tarde, tía», gritó, con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula temblando por la rabia. «Dime dónde tienes la llave del baúl o este mazo será lo último que sientas en la tierra». Doña Candelaria apretó las manos sobre su pecho, cerró los ojos y, sintiendo que su vida pendía de un hilo ante la locura de su propio sobrino, levantó su rostro herido hacia el cielo despejado. Con la poca voz que le quedaba en los pulmones, una voz que nació de lo más profundo de su alma desamparada, entregó su última plegaria al viento de la cantera. «Señor del cielo, tú que conoces el desamparo de esta tu sierva, no me dejes sola en esta hora de dolor. Pero te ruego, Dios mío, no le cobres a mi hijo este pecado. Protege a Julián de su propio enojo, limpia su alma de esta rabia que lo consume y mándame tu auxilio antes de que sea tarde». Y justo en ese instante preciso, como si la plegaria de la madre sustituta hubiera rasgado las nubes del atardecer, un relincho estruendoso, tan agudo y cargado de poder que pareció romper el aire caliente del patio, quebró el silencio del cañón. Desde las alturas de los acantilados de piedra, allí donde los peñascos eran tan escarpados que ningún hombre se atrevía a descender, apareció un colosal caballo gris hierro. Era un animal majestuoso, de una alzada impresionante que desafiaba a cualquier bestia de la región. Su pelaje, del color de la ceniza de los volcanes, brillaba bajo el sol dorado como si cargara el polvo de los siglos, y sus crines negras y espesas flotaban en el viento caliente como hilos de carbón puro. Sus ojos, grandes, oscuros y de una mirada implacable, miraban con una fijeza feroz, una autoridad celestial que parecía juzgar el destino de los hombres de la tierra. Este semental era conocido en las leyendas de San Juan de las Canteras como el Fantasma, un caballo salvaje, indómito y de mirada implacable, sin dueño, que los canteros viejos respetaban porque decían que vigilaba las piedras sagradas de la montaña y que aparecía únicamente cuando la injusticia colmaba la paciencia de lo alto. El colosal caballo gris hierro corría al galope sobre las piedras aladas del precipicio, bajando por la loma con una velocidad asombrosa. Entró al patio de Doña Candelaria con un salto poderoso que levantó una tormenta de tierra blanca y grava, plantándose como un escudo viviente, una muralla de carne y coraje justo entre la silueta congelada de Julián y el cuerpo caído de la anciana. El semental se alzó sobre sus patas traseras, agitando los cascos en el aire contra el fondo del cielo nublado y soltando un bramido que resonó en todo el callejón, mientras miraba a Julián con una mirada de severa y temible autoridad divina que hizo que el mazo de hierro temblara en sus manos. El semental gris hierro había llegado, y el juicio de la creación entera estaba a punto de descender sobre el patio de los canteros. En Cortapiedra, el frío no era un mero capricho del invierno, era un habitante más, un aliento gélido y constante que se colaba por las gargantas abiertas de las canteras de mármol y se asentaba sobre el pueblo como una pesada mortaja gris. El aire allí siempre estaba saturado por un polvo finísimo, una niebla de piedra molida que flotaba en suspensión con cada bofetada del viento, tiñendo los techos, las veredas y las pocas plantas de un color ceniza que borraba la alegría de la luz del sol. En ese páramo de roca y desolación, donde el crujido del granito al ser cortado era el único compás de las horas, la pequeña propiedad de doña Beatriz parecía el último rincón donde la vida se resistía a convertirse enteramente en piedra. A sus 75 años, doña Beatriz conservaba en la mirada una paz infinita que contrastaba con la dureza del entorno. Sus manos,
desgastadas por el frío invernal y surcadas por venas azules como las vetas del mármol, no sabían estar ociosas. Pasaba las mañanas tejiendo zapatillas de lana gruesa para los obreros que bajaban a las profundidades de las canteras, cobrándoles apenas unas monedas para comprar un poco de manteca o harina. Su vestimenta era de una sencillez monacal. Un humilde pañuelo de color índigo que le cubría la cabeza, protegiendo sus trenzas plateadas de la delgada lluvia de polvo gris, y un rosario de madera rústica que llevaba siempre colgado al cuello, cuyas cuentas se sentían suaves al tacto tras haber sido acariciadas por sus dedos en miles de oraciones silenciosas. Frente a un altar de piedra blanca que su difunto esposo había tallado antes de que la mina le reclamara la salud, la anciana encendía cada tarde una vela pequeña, rezando por la ventura del pueblo. Sin embargo, aquella vida de quietud y devoción se había convertido en un martirio silencioso, un calvario de adobes y humedades, desde el regreso de su sobrino, Héctor. Héctor tenía 42 años, pero llevaba en el rostro adusto las huellas marcadas de una frustración amarga. Había regresado al pueblo huyendo de la gran ciudad tras perder su licencia de contratista, debido a deudas acumuladas en los garitos de juego y apuestas. Su carácter, siempre propenso al rencor, se había vuelto violento y codicioso. Héctor no veía en doña Beatriz a la tía abnegada que lo había acogido en su casa cuando quedó huérfano, la que había pasado inviernos enteros tejiendo para comprarle los libros de la escuela. Para él, aquella anciana no era más que un estorbo inútil, una molesta propietaria que custodiaba celosamente los derechos de explotación del terreno familiar, un lote de mármol virgen que los grandes consorcios mineros andaban codiciando con ofertas de miles de pesos. Aquella tarde, el viento soplaba con una fuerza de tempestad, silbando entre las grietas de los acantilados de cortapiedra. Dentro de la cabaña principal, el ambiente era helado, saturado por el humo rancio del tabaco de Héctor y por una tensión muda que parecía congelar el agua de los jarros. «No entiendo tu necedad, Beatriz», dijo Héctor, de pie junto a la ventana, mirándola con una hostilidad contenida mientras apretaba los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta de cuero. Ese pedazo de cerro no produce más que polvo y frío. Si me firmas los derechos de explotación, la compañía nos pagará una fortuna. Podríamos vivir como reyes en la ciudad y dejar este maldito pueblo de canteros. Pero prefieres seguir aquí, tejiendo zapatillas inútiles por unas monedas. No seas egoísta. Es mi última oportunidad la que estás destruyendo. Doña Beatriz no detuvo el andar de sus agujas de tejer. Con dedos lentos pero firmes, cruzaba las hebras de lana gris, retirando las pelusas del polvo de piedra que se asentaban sobre su labor. «Hijo», respondió con esa voz pausada que sonaba a arroyo limpio en medio del desierto. «Esa tierra la defendió tu tío con su propia vida». «No es por el mármol, Héctor. Es porque bajo esa piedra están enterradas nuestras memorias. El esfuerzo de los hombres de nuestra sangre que murieron para darnos un nombre limpio en Cortapiedra. Si le firmas los derechos a esa compañía, destruirán el cerro, dinamitarán nuestra historia y nos quedaremos sin raíz. No me pidas que entregue lo sagrado por un dinero que se te irá entre los dedos en las mesas de juego de la ciudad. Yo te ofrezco mi techo y mi pan, pero la tierra no se vende». «Estoy harto de tus memorias de viejos», rugió Héctor, dando un paso violento que hizo temblar la mesa de madera rústica. «Tu honor no paga mis deudas ni me quita el asco de estar aquí. Si no me firmas ese papel por las buenas, Beatriz, te juro que vas a aprender lo que es el rigor del cerro». La anciana no replicó. Sabía que las palabras de su sobrino estaban enfermas de codicia y que cualquier intento de razonar solo encendería más la chispa de su enojo. Guardó las agujas de tejer en el bolsillo de su delantal y apretó con fuerza el rosario de madera contra su pecho. Su silencio, una resistencia pacífica que Héctor interpretaba como una afrenta directa a su autoridad,
desató la crueldad más fría del hombre. Como castigo por su negativa, Héctor le prohibió la entrada a la cabaña principal. Cerró la puerta de madera con una pesada tranca de hierro y la obligó a vivir en un antiguo cobertizo de cantera situado al fondo del patio, una pequeña estructura de piedra rústica donde los antiguos obreros guardaban la pólvora y las herramientas de perforación. El lugar era extremadamente húmedo. El agua de la montaña se filtraba por las paredes de granito despulido, goteando constantemente sobre el suelo pedregoso, y el techo de lámina galvanizada no ofrecía el menor resguardo contra el viento helado que descendía del cañón por las noches. Para alimentarla, Héctor apenas le entregaba un plato de sopa fría al día, un caldo aguado de frijoles que dejaba sobre una piedra plana, junto a la entrada del cobertizo, como si se tratara del alimento de un animal de desecho. «Ahí tienes tu comida, tía», le decía Héctor por la ventana de la cocina principal, mientras el vapor de su propia cena inundaba el patio. «A ver si el frío de la noche te aclara las ideas y te decide a firmar de una vez». Doña Beatriz sufría la humillación y el desprecio en el más absoluto de los silencios. Con el cuerpo adolorido por la humedad del cobertizo, la espalda encorvada por el cansancio de las noches pasadas tiritando sobre unos sacos de yute, y los pies descalzos entumecidos por la helada, la anciana se arrastraba despacio por el patio cada tarde para colocarse frente a su pequeño altar de piedra blanca. Allí, junto a una gastada imagen de la Virgen de los Dolores que sobrevivía al polvo gris, Beatriz juntaba sus manos heridas por las agujas y elevaba su plegaria al cielo crepuscular. «Señor del cielo», susurraba con los labios partidos y blancos por la sed, «tú que conoces el desamparo de esta tu humilde sierva, no me dejes sola en esta hora de zozobra. Pero te ruego, Padre mío, no le cobres a mi sobrino esta crueldad. Limpia el alma de Héctor de esa negrura que le ha traído la ciudad. Devuélvele la bondad a su pecho y recuérdale que el amor de la familia vale más que todas las canteras de mármol del mundo». Mientras oraba en la penumbra del cobertizo, la anciana recordaba a Héctor cuando era apenas un niño de mirada dulce, que corría descalzo por el patio para ayudarla a desenredar las madejas de lana. Recordaba cómo él se sentaba a sus pies en las noches de invierno, prometiéndole que cuando fuera grande le construiría una casa de mármol blanco para que nunca pasara frío. ¿En qué momento se había perdido aquel niño bondadoso? ¿En qué momento el resentimiento por sus fracasos lo había convertido en el hombre violento que ahora la miraba con hostilidad desde la ventana? Beatriz no encontraba respuestas en su mente cansada, pero su fe seguía viva, una llama pequeña que resistía el rigor del viento de cortapiedra. La noche caía lentamente sobre los acantilados y la neblina de piedra gris comenzaba a cubrir el patio con un velo gélido. Amanda, como los mineros viejos aún la llamaban en sus recuerdos, sintió que sus fuerzas físicas se estaban agotando rápidamente bajo el azote inclemente del cañón. Sin embargo, justo cuando cerraba los ojos para enfrentar el rigor de otra noche helada en el cobertizo húmedo, un sonido rítmico y profundo cruzó el aire de la noche. No era el viento silbando entre las tejas rotas, ni el crujido del granito al enfriarse con la noche. Era un resoplido potente, un golpe seco y firme de cascos sobre la piedra negra de la cantera de atrás. Y Beatriz, apretando el viejo rosario contra su pecho tiritando, sintió en su alma una certeza silenciosa de que, en medio de su invisible prisión de piedra, el cielo ya estaba preparando una respuesta que ninguna crueldad humana podría detener. La tarde del miércoles se asentó sobre las canteras de cortapiedra con la pesadez de una losa que amenaza con aplastarlo todo. El sol, oculto a medias tras una densa cortina de nubes grises que arrastraban el polvillo de mármol en suspensión, proyectaba una luz mortecina, una claridad pálida y fría que hacía relucir los acantilados con un brillo metálico y desolado. No corría el viento de la montaña, pero el aire se sentía helado, saturado de una zozobra silenciosa que parecía colarse por las rendijas de los adobes,
y congelar la voluntad de los pocos hombres que caminaban por las veredas de la cantera. En medio de ese letargo mineral, la cabaña de doña Beatriz respiraba una tensión insoportable, como un hilo de acero que se ha tensado al límite y está a punto de reventar. Héctor se encontraba dentro de la casa principal, devorado por una desesperación neurótica que le hacía temblar las manos. Minutos antes, dos hombres de rostros severos y abrigos oscuros habían golpeado con fuerza el portón, dejándole una notificación de embargo y una advertencia directa de que la denuncia por estafa y deudas acumuladas en la ciudad sería presentada ante los tribunales antes de que cayera el sol. Su mentira se desmoronaba. Su libertad pendía de un hilo tan delgado como las hebras de lana que tejía su tía. Acorralado por sus cobradores, viendo el abismo de la cárcel abrirse bajo sus pies y consumido por una rabia ciega que buscaba un culpable ajeno para su propia desdicha, Héctor sintió que la última pizca de cordura se le evaporaba en el aire frío de la habitación. Salió al patio de la cantera gritando incoherencias, con el rostro desencajado y los ojos inyectados en sangre. Sus botas pesadas aplastaron con saña la grava gris del patio mientras se dirigía hacia el fondo del terreno, donde se alzaba el cobertizo de piedra húmedo y sombrío. «Se acabó el tiempo, vieja terca», bramó Héctor, y su voz ronca rebotó en las paredes de granito de la montaña con el sonido de un deslave. «Hoy firmas ese papel o te juro que de esta tarde no pasas. No voy a dejar que me encierren por tu culpa». Sin la menor consideración, abrió la puerta del cobertizo de un empujón violento y tomó a doña Beatriz del brazo con una brusquedad despiadada. La anciana, debilitada hasta el extremo por los días de hambre forzada y el frío calador de las noches pasadas sobre los costales húmedos, apenas pudo emitir un murmullo de sorpresa antes de perder el equilibrio. Héctor la sacó a rastras hacia el exterior, arrastrándola con una violencia inaudita sobre la grava afilada del suelo del patio. El dolor físico fue inmediato y cruel para la anciana de 75 años. Sentía cómo los fragmentos cortantes de mármol gris le desgarraban la tela del humilde vestido y le abrían cortes delgados en las rodillas y los codos, mientras el fino polvo de piedra que cubría el suelo se metía en sus heridas, haciéndolas arder con la intensidad de la salitre. Su pañuelo índigo se le resbaló de la cabeza, dejando al descubierto sus trenzas plateadas, que se enredaron con el polvo y la grava seca de la tierra. Su respiración, agitada y rota por un llanto silencioso que no era de rabia, sino de una inmensa tristeza espiritual, salía de su boca en forma de pequeñas bocanadas de vapor blanco, en medio del aire helado. Julián, si la memoria de su infancia aún sirviera de algo, la soltó en el centro del patio, muy cerca de donde se levantaba un viejo andamio de madera que los canteros habían usado años atrás para limpiar las fachadas de granito. Doña Beatriz quedó tendida en la grava de rodillas, con las manos heridas por las piedras y el cuerpo tiritando de pies a cabeza. Héctor no se conmovió al verla postrada. En su desesperación ciega, solo veía en ella la solución a sus deudas. Caminó hacia el rincón del corral y tomó un pesado mazo de hierro, una herramienta de cantero de 10 libras, oxidada y con el mango de encino agrietado por los años de ruda labor en las excavaciones. Lo levantó con ambas manos en lo alto sobre su cabeza, ocultando la escasa luz del atardecer con su sombra alargada y monstruosa que se proyectaba directamente sobre el rostro desprotegido de la anciana. «Firma el traspaso de los derechos ahora mismo», rugió Héctor, con la mandíbula apretada y las sienes latiéndole con violencia. «Fírmalo o te juro que este mazo será lo último que veas en la tierra. Dame ese papel firmado». Doña Beatriz miró el mazo de hierro levantado, sintiendo que sus débiles fuerzas físicas se estaban agotando rápidamente y que su frágil cuerpo no resistiría la menor violencia de aquella herramienta pesada. Comprendió que no había palabras capaces de ablandar el corazón de su sobrino, que la codicia de la ciudad había secado toda la sangre de su pecho. Con un esfuerzo supremo de su fe inquebrantable, Beatriz cerró los ojos
apretó las manos heridas contra las rocas calientes y elevó su rostro bañado en polvo y lágrimas hacia el cielo de Cortapiedra. Con la poca voz que le quedaba en los pulmones, una voz que nació de lo más profundo de su desamparo y de su amor infinito, entregó su última y desesperada oración al viento. Señor de las alturas, tú que proteges a los desamparados de la tierra y ves el dolor de este viejo siervo, envíame tu auxilio antes de que sea tarde. Pero te ruego, Padre mío, no le tomes en cuenta esta locura. Limpia el corazón de mi sobrino de esa negrura. Devuélveme al niño que un día cuidé. Y justo en ese instante exacto, como si la plegaria de la tejedora hubiera abierto una grieta invisible en la montaña, un relincho estruendoso, tan potente y cargado de una autoridad aterradora que pareció el rugido de una ola gigante chocando contra el acantilado, rompió de golpe el sonido de la marea de polvo de la cantera. Desde las peñas más altas de la montaña, allí donde el mármol se unía con la neblina gris de la sierra, apareció Titán. Era un colosal caballo gris hierro, un semental de pelaje brillante que reflejaba la luz moribunda de la tarde, como si estuviera hecho de acero pulido, con crines abundantes y negras que flotaban en el viento helado como hilos de tormenta. Este gigantesco animal vivía salvaje en los llanos altos de la sierra, y los lugareños lo consideraban el guardián indomable de la cantera, una criatura de leyenda que ningún hombre del pueblo había logrado jamás acercarse o ponerle una soga, y que, según los viejos del pueblo, aparecía únicamente cuando la injusticia colmaba la paciencia de lo alto. Titán corrió con una fuerza colosal, con el pecho inflado y las pezuñas levantando tormentas de grava y polvo gris que brillaban bajo el cielo crepuscular. Avanzaba directo hacia el patio de Doña Beatriz, con una determinación soberbia que parecía responder a la oración de la anciana. Al entrar al patio por la barda trasera, el gigantesco semental no detuvo su carrera desbocada. Con un ímpetu de locomotora de hierro, Titán embistió de lleno el andamio de madera de pino viejo que se alzaba en el patio. El impacto fue brutal. El sonido de las vigas y tablas rompiéndose, un estruendo violento de madera astillada que saltó por todo el aire, resonó en todo el cañón de Cortapiedra como un trueno seco de tormenta. Las tablas secas volaron en pedazos como hojas en un vendaval, y el majestuoso caballo gris hierro aterrizó en el centro de la grava del patio con una elegancia imponente, plantándose como un escudo viviente, una muralla de pelaje brillante y crines abundantes justo entre el cuerpo indefenso de Doña Beatriz y la silueta congelada de Héctor, que vio desplomarse su dominio en un instante ante la presencia de aquel gigante del cerro. Titán se interpuso como una muralla de bronce vivo y latente entre la silueta encolerizada de Héctor y la postración herida de Doña Beatriz. El pelaje de aquel gigantesco caballo gris hierro, del color de la ceniza de los volcanes, absorbía los últimos destellos plomizos de la tarde, dándole la apariencia de una escultura fundida en las antiguas fraguas de la montaña. El semental bufaba con una fuerza descomunal, lanzando soplidos calientes que levantaban del suelo del patio delgadas y densas nubes de polvo mineral, un polvillo grisáceo y brillante que flotaba entre las piedras como la ceniza de un fuego apagado. Sus belfos temblaban con un rictus de contundente advertencia, y de sus costados sudados emanaba un hálito espeso que olía a tierra profunda, a cuevas húmedas y a la libertad indómita de los llanos altos de Cortapiedra. Al ver que Héctor, cegado por la rabia de la notificación de embargo, intentaba amenazarlo levantando el pesado mazo de hierro, el caballo no dio un solo paso atrás. Lejos de asustarse por el brillo del metal tosco, Titán hundió sus cascos traseros en la grava salada del suelo, tensó los poderosos músculos de su lomo y se alzó majestuosamente sobre sus patas traseras. Su pecho, ancho y marcado por la fuerza de su naturaleza salvaje, se expandió con una potencia que pareció devorar el poco espacio que quedaba en el patio. El animal agitó sus cascos negros en el aire frío,
cortando la neblina mineral con la velocidad del rayo contra el fondo del cielo grisáceo, y desde lo más profundo de su garganta soltó un bramido estruendoso, un relincho de guerra que rebotó con violencia en los acantilados de mármol y las galerías abandonadas del cañón, haciendo vibrar de manera perceptible las viejas maderas de la cabaña. Aquel sonido no fue el simple grito de una bestia herida. Fue el rugido de la justicia de la tierra. Al posar nuevamente sus patas delanteras sobre el suelo con un impacto seco que hizo saltar las piedras sueltas del patio, Titán clavó sus ojos grandes, oscuros y brillantes directamente en los ojos de Héctor. Eran unas pupilas que reflejaban la luz plomiza del ocaso como dos pozos de agua profunda, y en su mirada había un juicio tan severo, tan desprovisto de temor y cargado de una verdad tan aplastante, que Héctor sintió que las fuerzas le abandonaban el cuerpo por completo. La pesada herramienta de hierro, que hasta hacía un instante sostenía con la firmeza de la soberbia, comenzó a pesarle como si estuviera hecha de granito fundido. Sus manos, entumecidas por un pánico primario que le heló las sangres en las venas, perdieron todo agarre. El mazo de hierro se resbaló de sus dedos de inmediato, cayendo sobre las piedras del suelo con un estruendo metálico y seco que astilló una roca gris, levantando una minúscula chispa inofensiva. Héctor dio 3 pasos hacia atrás, arrastrando las botas sucias, y cayó de rodillas sobre la grava, con los brazos caídos a los costados y el rostro pálido, desprovisto de toda valentía. El aire se le atoró en los pulmones. El terror absoluto que emanaba de aquel caballo gris hierro le arrebató el aliento, dejándolo paralizado y temblando en el polvo, como una hoja seca bajo el rigor del viento de la montaña. El estruendo ensordecedor de la caída del andamio de madera, sumado al rugido de Titán y a los quejidos débiles de doña Beatriz, no tardó en viajar por el callejón de Cortapiedra, perforando el espeso silencio en el que dormían las excavaciones vecinas. El llamado del gigantesco animal, que los canteros de la zona conocían bien de las historias de los llanos altos, alertó a los trabajadores que aún resistían en aquel paraje de polvo y piedra. Don Jacinto, un viejo cortador de mármol cuyos pulmones silbaban con el polvo de la sílice tras décadas de labor subterránea, dejó caer su cuña de acero al escuchar el bramido. Doña Gregoria, la vecina que vivía junto a la vereda de la montaña, se ajustó el rebozo con manos temblorosas y corrió hacia la calle, con el presentimiento de que la tragedia, finalmente, había tocado la puerta de la humilde tejedora de zapatillas. Varios hombres y mujeres, con los rostros marcados por la dureza de la cantera y el sol del altiplano, corrieron hacia el patio pedregoso al pie del cerro, guiados por el eco continuo de los resoplidos de Titán. Al cruzar el zaguán dañado de la cabaña principal, la multitud se detuvo en seco, contemplando con una indignación que rápidamente se transformó en un murmullo furioso la degradación física de doña Beatriz en el lodo y la humillación pública de Héctor. Ahí, sobre la tierra removida y la grava húmeda del patio, yacía doña Beatriz. El desgaste físico de su cuerpo, privado de alimentos y expuesto durante días al rigor de la intemperie en el cobertizo húmedo por los caprichos de su sobrino, era evidente para todos. Sus brazos delgados estaban cubiertos de tierra gris y cortes menores producidos por la grava. Su pañuelo índigo estaba deshecho debido al arrastre violento, y sus labios partidos mostraban la blancura de una sed extrema. A pesar de su debilidad física, sus dedos heridos seguían aferrados con una tenacidad sagrada a su antiguo rosario de madera, y en su mirada llena de una paz infinita no había odio para su agresor, sino un dolor inmenso que le partía el alma. Y frente a ella, Héctor estaba expuesto ante los ojos de toda la comunidad que alguna vez lo vio partir con ilusiones hacia la ciudad. El hombre que durante semanas había justificado la ausencia de su tía afirmando que doña Beatriz descansaba plácidamente en el interior de la casa por su supuesta demencia, yacía ahora postrado en la grava, temblando de miedo y culpa,
ante la mirada juzgadora del majestuoso caballo gris. Su terrible secreto, el maltrato sistemático al que había sometido a la mujer que lo había criado con tanto sacrificio, quedaba finalmente al descubierto, desnudo y sin defensa alguna frente al juicio de su propio pueblo. «¡Con qué demencia, Héctor!», gritó don Jacinto, apretando su bastón de madera con una rabia que le encendió las mejillas. «¡Con que la tenías adentro descansando por su propia seguridad! La estabas matando de hambre en este cobertizo húmedo para quitarle los derechos de explotación de su propia tierra. ¡Eres un monstruo!». Doña Gregoria corrió de inmediato hacia doña Beatriz, arrodillándose en la tierra húmeda del patio para cubrirla con su rebozo oscuro y limpiarle con ternura la sangre delgada que le corría por el brazo. Mientras tanto, los hombres de Cortapiedra rodeaban el patio, cerrando el paso a Héctor con miradas cargadas de desprecio. Las voces acusadoras comenzaron a levantarse como el polvo de la cantera, y el murmullo de indignación se cerró sobre el hombre como una red de hierro. Titán permaneció firme, resoplando despacio, con las crines negras ondeando al viento que bajaba del cerro. El caballo gris hierro mantenía la mirada fija en el agresor, actuando como un guardián incorruptible en medio del patio. Héctor, incapaz de levantar la cabeza para sostener la mirada de sus vecinos o de la bestia, hundió las manos en la grava sucia, sintiendo que la tierra misma que su familia había trabajado con tanta honradez ahora se abría bajo sus pies para juzgar su deslealtad. Model 6:02 de la tarde. El orgullo de Héctor, esa armadura de granito frío que había levantado con los ladrillos del resentimiento y el cinismo, se desmoronó por completo bajo la mirada inquebrantable de Titán y el peso del asombro que vibraba en el aire cargado de polvo mineral. El hombre cayó de rodillas sobre las piedras ásperas de la cantera. El impacto resonó en el patio como el martilleo de una sentencia definitiva. Ocultó su rostro, ese mapa de frustraciones y fracasos, entre sus manos, y comenzó a soltar un llanto ronco, visceral, que parecía arrancar de su pecho décadas de ambición mal dirigida. No era el llanto de quien busca lástima, sino el de quien se descubre desnudo frente a la verdad. Suplicaba perdón con una voz quebrada, un torrente de palabras atropelladas que pedían clemencia a doña Beatriz por la humillación, por el encierro gélido, por haberle negado el pan y por haber pretendido arrebatarle su dignidad y su historia a cambio de unas cuantas monedas que ya no tenían valor. Doña Beatriz, cuya piel parecía hecha de la misma luz crepuscular que se filtraba por las grietas de los acantilados, sintió que el martirio de meses se disolvía en un solo instante. Con el corazón rebosante de esa infinita compasión que solo una madre de crianza, una mujer que ha dado su vida gota a gota por otro, posee, se acercó a él. A pesar de que sus rodillas aún protestaban por el castigo del suelo, se arrastró con lentitud hasta donde estaba su sobrino. Extendió sus manos agrietadas, aquellas que habían tejido miles de zapatillas para abrigar a los trabajadores del pueblo, y con una ternura que parecía emanar de la misma tierra sagrada, levantó a Héctor del suelo rocoso. Lo estrechó en un abrazo cálido, firme, un abrazo que envolvió toda la amargura del hombre en un manto de perdón. En aquel contacto, Beatriz perdonó cada ofensa, cada noche de intemperie y cada mendrugo negado, demostrando a todo el pueblo reunido que el perdón no es una señal de debilidad, sino la única fuerza capaz de sanar las almas rotas y reconstruir los muros derruidos por el odio. Titán, al ver que la tempestad en el corazón de Héctor había amainado y que el arrepentimiento fluía ahora como agua clara entre las piedras de la cantera, bajó la cabeza con una solemnidad majestuosa. El semental gris hierro se acercó despacio a la anciana, dejando que su hocico tibio rozara el hombro de doña Beatriz en un mudo saludo de despedida, un reconocimiento silencioso hacia quien había sabido mantener la fe intacta en medio del horno de la aflicción. Luego, con la gracia de un espíritu que no pertenece a este mundo, giró sobre sus cascos y regresó trotando majestuosamente hacia la libertad inalcanzable de las altas colinas de piedra,
perdiéndose entre las sombras de los desfiladeros donde la civilización no llega y donde la creación guarda sus secretos más puros. Los meses que siguieron a aquel evento en Cortapiedra fueron testigos de una primavera lenta, casi tímida, pero innegable. La vida en el pueblo comenzó a latir con un ritmo distinto, más humano. Héctor, transformado por la gracia del perdón y la vergüenza de su pasado, comenzó a trabajar en la cantera no como un contratista codicioso, sino como un obrero que entiende el valor de cada grano de arena y cada veta de mármol. Trataba a su tía con un cariño renovado, reparando los adobes de la cabaña, trayéndole leña seca y manteniéndola abrigada frente al altar de piedra blanca donde ella seguía rezando cada atardecer. El pueblo notaba la diferencia. El brillo en la mirada de Héctor ya no era de hostilidad, sino de una gratitud contenida y humilde. En el marco de la entrada de la pequeña cabaña, los vecinos, movidos por una fe que no necesita palabras, colocaron una herradura de plata forjada por el viejo herrero del lugar. Aquel símbolo de hierro precioso quedó allí, brillando bajo el sol y la niebla gris, como un recordatorio permanente para todos los que pasaban por el sendero del acantilado. Aquel día, la justicia del cielo se vistió de coraje animal para recordarnos que Dios nunca, bajo ninguna circunstancia, olvida a los inocentes, ni deja de buscar el corazón del hijo perdido. Hoy, mientras la historia de Beatriz y Héctor resuena en las voces de los canteros de San Miguel y más allá de los cerros, nos queda una pregunta que solo tú puedes responder con la verdad de tu conciencia. ¿Qué harías tú si supieras que hoy es el momento exacto, la hora señalada, para reparar el daño que has causado a quienes más te aman? No esperes a que el cielo te envíe una señal estrepitosa. La señal ya la tienes. Es el deseo de cambio que ahora mismo palpita en tu pecho. El perdón es una puerta que solo se abre desde adentro. Y el amor de Dios siempre está trazando un camino incluso cuando creemos estar perdidos en nuestro propio desierto. Déjanos tu reflexión en los comentarios. Cuéntanos qué parte de esta historia ha resonado con tu vida y, por favor, comparte esta publicación con alguien que necesite un rayo de esperanza o el valor para perdonar. Recuerda que no hay alma tan rota que no pueda ser sanada por la fuerza de un arrepentimiento sincero y la gracia de un perdón absoluto. Dios te bendiga y que siempre encuentres el valor para ser puente, no muro, en el camino de quienes amas.